Asambleísta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Marcel? Un saludo cordial y a través tuyo, pues un saludo y un abrazo muy fuerte a mi tierra natal, a libérrima, a Esmeraldas. Oiga, los años, asambleísta, que nos conectamos, ¿no? Para conversar. Y a los años, Marcel, qué gusto, ¿ah? Qué gusto poder atenderte en una entrevista. Claro que sí, Muchas gracias por la invitación. de antemano le agradezco, asambleísta. Asambleísta, ¿qué podemos decir actualmente de la legislatura ecuatoriana? Se ha dicho que esta legislatura iba a ser distinta al resto, ¿no? Pero finalmente, en el corto tiempo que ha avanzado, ¿qué podemos rescatar o qué podemos decir? Mire, Marcel, una crítica bastante objetiva y sin tratar de sesgar el tema para algún lado. Es obviamente la perceptividad que tiene la gente de esta legislatura. Desde adentro, lo único que hemos visto son cambios de orden del día permanentes para cosas relativamente intrascendentes. Lo que hemos visto es una serie de normas tratándose de aprobar a la carrera, como por ejemplo los económicos urgentes. Y el resultado de estos económicos urgentes son, la gran mayoría, declarados inconstitucional, leyes que están declaradas ahí en un limbo jurídico. Y lo otro, pues como hemos visto también con mucho asombro, es que una de esas leyes aprobadas a la carrera, me refiero específicamente a estos proyectos de ley declarados como urgencia económica, lo que han servido es para perdonar la deuda al grupo, la familia del presidente, de alrededor de 70 millones de dólares. Ese podría ser el resumen general, digamos, de lo que ha pasado en esta legislatura. Asambleísta de fiscalización de la Asamblea Nacional. Mira, Marcela, actualmente estamos en un proceso de fiscalización en la comisión respectiva de una de las cosas más turbias, por usar un término que se ha visto en este gobierno, ¿no? Y en este andamiaje, entre comillas, democrático. Es justamente la fiscalización del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy. Una cosa, pero que a todas luces es impresentable, ¿no? Es totalmente impresentable. Y estamos viendo cómo se va dilatando esto, ya poco a poco se están viendo algunas posiciones, aquí se va a develar quién es quién. Te anticipo, Marcio, o sea, si esto llega al pleno, si es que en la comisión no terminan negando la posibilidad de que el juicio avance y se vaya al informe de postura, ya mismo puede explicar eso, yo ya pasé por esa comisión, en el pleno se verá, ¿sí? Si es que hay la voluntad de parte de ADN de censurar a un funcionario que a todas luces, insisto, es nocivo para la democracia, es nocivo para la justicia en este país. Mucho se ha dicho o se ha especulado que podría o no pasar el tema de la comisión, pero hay un tiempo establecido por la normativa legal, entiendo, para que la comisión pueda evaluar lo que se ha dicho y finalmente decidir si va o no al pleno. Hoy se reúne la comisión de lo que conozco para, dentro, sí, todavía están dentro de los plazos, ver la posibilidad de ampliar una prórroga, me parece que son unos 5 días según la ley orgánica de la función legislativa, para realizar el informe, ¿no? Esto pasa cuando a veces hay, digamos, bastante material, ¿no? En teoría, ¿no? Bastante material para elaborar un informe. Ya esos plazos son fatales. Luego de eso, ya tienen que reunirse nuevamente la comisión para tomar una decisión. Si es que aprueban para que el juicio pase al pleno con un informe recomendando la censura, o simple y llanamente, si no se ponen de acuerdo, ¿sí? Esto entraría en un proceso que llama el informe de posturas. Mi bancada tendría que hacer también un informe de esa naturaleza. La ventaja que ellos tienen ahorita es que tienen mayoría en la comisión de fiscalización. Hay 10 miembros. Si hay 6 miembros que toman la decisión de que el juicio no pase al pleno o vaya a un informe no recomendando la censura, tienen cómo hacerlo. En mi caso particular, cuando yo era parte de la comisión, ahí teníamos un voto que era el señor Segovia, recuerdo que a veces ese voto se inclinaba para uno de los dos lados, era un voto decisivo. Acá ellos tienen 6 votos. Si ellos quieren recomendar al Pleno de la Asamblea que el juicio lleve, digamos, el componente de no censura, lo pueden hacer. Claro, ahora, asambleísta, ¿qué elementos tiene la comisión que la preside el señor Álvarez para decir mañana en realidad no cabe la censura a Godoy? Marcel, mire, no se necesita estar en la Asamblea para tener, digamos, esa valoración. Cualquier ciudadano en el país, cualquier periodista en el país, cualquier persona, cualquier empresario en el país, solamente
haciendo análisis de las cosas que ya son públicas, tomaría la decisión de que se censure a este mal funcionario, cualquiera. Ahora depende de cuál es la ola política que ellos pretenden, de una u otra manera, pues poner en el escenario, ¿no? Me refiero a los miembros de la comisión de la bancada de N. Les insisto, ellos tienen 6 miembros en esa comisión, son 10. En todo caso, va a depender de ellos y me voy a anticipar, mire, yo no soy juez en esta causa, así que puedo hablar. Cuando yo era miembro de esa comisión, uno asume el rol de juez y no puede prevaricar. Mi percepción es que difícilmente este juicio llegue al pleno y tenga los votos. Posiblemente pase en la comisión, pero si llega al pleno 101 votos, va a ser un poco complejo, muy difícil tener, porque yo sé que ahí hay mucha gente que se va a enfermar del estómago, le va a doler la cabeza, eventualmente le va a salir algún problema de presión arterial. Mucha gente se va a enfermar ahí de la bancada de ADN ese día. Claro, asambleísta, desde su óptica, eh, ¿cree usted que este juicio realmente marcaría un antes y un después en la Asamblea Nacional? Porque, mire, como usted señalaba hace pocos minutos, asambleísta, hay un sinsabor en el país de la actuación de la Asamblea Nacional, porque ya se lo dijo y se lo anticipó de estos polos que están pugnando, diríamos, de un lado para el otro, y finalmente hay temas cruciales del país que no se discuten en la Asamblea Nacional. No es menos cierto que el tema de hoy es clave porque la justicia, la que está con problemas. Sin embargo, ¿qué hace falta para que haya una concienciación al interior del Parlamento? Mire, Marcel, esto tira algunas aristas, ¿no? Justamente la que usted plantea o la que estamos discutiendo es una de ellas, ¿no? El tema de la justicia no es un tema menor, o sea, no es un tema menor, no es un detalle, pues, es un asunto estructural, ¿no? Desde ese punto de vista sí coincido con usted en que esto, digamos, es un punto de inflexión. Pero hay otras cosas también, Marcel, que tienen que ver con el andamiaje estructural en una democracia, ¿no? Estamos viendo que los poderes en el país están cooptados. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el alcalde Aquiles Álvarez, le mando un abrazo a él, a su familia. Ayer estuvimos en una marcha multitudinaria en Guayaquil respaldando, digamos, este atropello, ¿no? Meterte a la casa de un alcalde, meterte a su habitación, su esposa ahí semidesnuda, él semidesnudo, acuéstate, arrodíllate, pon las manos atrás, como que si fuera un delincuente, o sea, una cosa atroz, créame. Es doloroso ver eso porque uno está en el andamiaje político y obviamente en función de nuestra posición contraria a este régimen, en cualquier momento le puede pasar a uno. Yo actualmente estoy pasando por un momento duro en mi entorno familiar por este video que maliciosamente han tratado de posicionar como una actitud, digamos, agresiva de mi parte y de mi esposa, cuando lo que estábamos era defendiendo a nuestro hijo de que una patrulla de malos elementos de las Fuerzas Armadas, sí, lo hayan agredido. Entonces, en ese sentido, toda esta estructura, me refiero, como le estaba indicando, de haber cooptado todos los poderes del Estado, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, ¿no? Justicia a través del Consejo de la Judicatura, todo esto, obviamente que pone en escena un marco normativo con criterio de cero democracia, estimado Marcel. Es muy difícil poder abordar esto cuando en un ciudadano se concentran todos los poderes. De todas maneras, nosotros vamos a tener y tenemos una actitud de resistencia pacífica, pero de resistencia. Y la sociedad, la ciudadanía tendrá que ir viendo cómo se va, digamos, embarcando en este proceso de resistencia pacífica. Es lo único que nos queda, Marcel, lo único que nos queda. Claro, asambleísta, cuando analizamos algunos elementos que usted ha mencionado ahora, podemos decir que lo que se ha especulado en el país, que podría ser una persecución política, se configura con los hechos reales. Más que obvio, Marcel, estamos totalmente convencidos, no nos queda la más mínima duda. Mire lo que le han hecho a Luisa González, mire lo que le han hecho a Patricio Chávez, mire lo que nos hacen en la legislatura. Suspendernos por usar términos políticos en la gran mayoría. Pretenden vaciar de política a un ente, al ente más político que tiene un país, cualquiera que este sea, que es la Asamblea Nacional, que es un parlamento. Se pretende, insisto, vaciar de política a un parlamento, es una locura. Cuando uno toma la palabra y hace enlaces coyunturales, lo que está haciendo es hacer política desde el punto de vista verbal. Y un parlamentario en una asamblea lo que hace es hablar, que es hablar.
Entonces pretenden cortarle, coartarle la posibilidad de que un legislador, de que un parlamentario hable, tratando de suspendernos por cualquier cosa que se diga en la Asamblea, ¿sí? Y ese es el mecanismo de presión y de miedo en el cual obviamente intentan embarcarnos. Vaya a ver por las sanciones a nuestros compañeros, vaya a ver los procesos sancionatorios que tienen en lista. Yo soy uno de ellos. En esta semana me han de sancionar, quién sabe cuántos meses, por hablar, por decir cosas, por expresarme. Mire lo que le ha pasado al compañero Ronald González, lo que le ha pasado a Juan Andrés González. Mire lo que le ha pasado a Mónica Palacios. Cuando uno intenta tomar una posición política, usan la norma a su manera, la tuercen la ley, esconden la ley y con eso pretenden sancionarnos con reglamentos, etcétera, etcétera. Inclusive hay un reglamento para el funcionamiento de las comisiones, el funcionamiento del pleno, que ahora uno tiene que tener detrás, por ejemplo, esta librería que usted ve atrás, ya no la podía tener yo en una sesión de pleno porque ellos dicen que está mal y hay que poner un backup atrás que diga la asamblea. Todas esas tonterías que no sirven para nada porque la gente lo que está esperando es que en la legislatura haya normas que se haga para mejorar la vida de la gente. ¿Qué le puede mejorar la vida a la gente en que detrás en este escritorio que usted está viendo, en esta librería que usted está viendo, esté el logo de la asamblea y no esté la librería? ¿De qué le va a servir eso al pueblo ecuatoriano? Esas tonterías han inventado, Marci. Ahora, asambleísta, luego de la consulta del pasado 16 de noviembre, el gobierno quiso dar un golpe de timón a su política de diálogo al interior de la Asamblea Nacional y nombró a la señora Morillo para que sea la ministra de Gobierno y sirva de puente entre los sectores políticos del país, dígase usted, gobiernos seccionales y también la Asamblea Nacional. Luego se habló de un diálogo posible entre las bancadas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso no prosperó. ¿Por qué razón? Porque obviamente es de la boca para afuera, pues, ¿no? Digamos que la señora Morillo fue nombrada y una de sus principales declaraciones fue que ella se iba a sentar con todo el mundo, refiriéndose a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no se iba a sentar ni con el alcalde de Cuenca, ni con el alcalde de Quito, ni con el alcalde de Guayaquil. ¿Qué tipo de diálogo puede ser ese, pues, Marce? ¿Qué tipo de diálogo puede ser? ¿Qué inclinación de buscar acuerdos mínimos de convivencia pueden ser eso? No hay ningún acuerdo. Ellos lo que quieren es imponer una agenda. ¿Sí? Y esa agenda pasa por una serie de parámetros políticos, económicos y sociales. Claro, claro. Asambleísta, mira, cuando hablamos también de este tema, porque eh, mucho se dijo, ¿no? Cuando se conformó esta última Asamblea Nacional, que iban a haber mucha polarización por los sectores antagónicos en la Asamblea Nacional, y eso al parecer está calando profundo, pero ¿cuándo va a llegar el punto que la Asamblea finalmente se ponga de acuerdo? Yo sé que hay sectores políticos que deben defender posturas, pero también hay una postura de país. ¿Cuándo realmente hay conciencia de eso? Por supuesto, Marcel, nosotros lo hemos demostrado. Inclusive hemos votado a favor en algunos proyectos, en algunos puntos que hemos considerado que son de beneficio para el país. Pero, Marcel, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Cómo podemos votar a favor? Por ejemplo, en mi comisión que se está tratando en estos momentos la LORESFA, que es una ley orgánica, una reforma a la ley orgánica de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, cuando en esa misma norma se ha puesto de manifiesto ya en las mesas de discusión que es una norma que es regresiva en derechos para los más humildes de las Fuerzas Armadas, que es la tropa, que está golpeando el bolsillo, si es que se aprueba esa norma, como la han planteado, el bolsillo de los más pobres, de los más humildes, sargentos, cabos, soldados, cuando hasta la saciedad se ha demostrado que puede haber otras formas de la sostenibilidad del sistema, por ejemplo, buscar rentabilidad real, ¿no? De las empresas que manejan las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una de las cuantas cosas que se ha planteado. Cuando se ha planteado que el actuario contratado por la tropa más el actuario contratado por el director de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Del ISFA de las Fuerzas Armadas, se sienten en encontrar una solución distinta a lo ya planteado. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que se está cambiando las reglas del juego, ¿sí? A un grupo de militares que entraron, por ejemplo, a partir de octubre del 2016. La Corte Constitucional justamente dice que a ese grupo que entró hasta en esa fecha debe mantenérsele las reglas del juego, que es 20 años para su retiro. Quieren incrementarlo a 25. O sea, frente a eso, Marcel, uno tiene que tomar una postura en función de sus principios. Y nuestros principios nos dicen que no podemos apoyar una situación de ese tipo frente a
prácticamente tirar abajo derechos ya ganados y, por supuesto, afectar el bolsillo de los más humildes. O sea, ahí no hay cómo ponernos de acuerdo, pero ellos quieren a la fuerza imponer una cosa de esa. Es una locura, ahí no nos vamos a poder poner de acuerdo, Marci. Votaremos según nuestros principios y según nuestra conciencia en normas como esa. Hay otras cosas en las cuales hemos votado a favor, le hemos dado el beneficio de la duda, pero en realidad lo que ha pasado es que esas mismas normas que se han aprobado, ya le dije algunas, varias de ellas entregadas a la Asamblea con el carácter económico urgente, no han servido para nada, Marcel. ¿Acaso no tenemos una tasa de homicidios que va por encima de los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes? ¿Acaso Esmeraldas, mi tierra natal, no está atravesando por problemas durísimos de inseguridad? ¿Acaso no tenemos las seis ciudades más peligrosas del mundo? No solamente más peligrosas en el Ecuador, no, más peligrosas del mundo. Aquí en Ecuador, 6 ciudades de la costa. ¿De qué estamos hablando, Marcel? No han servido para nada. El beneficio de la gente no se ve con esta puesta en escena de estos panas, no se ve, no hay, no tienen criterio de beneficio colectivo. Se ha acrecentado inclusive la lucha de clases. Ahorita hay una lucha de clases brutal que antes no se había visto. Marx, eso es lo que está pasando en el país. Esa es la realidad de nuestro país. Ahora, ¿en qué medida la Asamblea Nacional, en su comisión asambleísta, ha escuchado, por ejemplo, a la tropa? Porque, mire, no siempre se escucha a la tropa, ¿no? Se escucha la postura de quienes quieren buscar beneficios en medio de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Pero, ¿ustedes han escuchado la postura de ellos, de pronto las recomendaciones para tomarlas en cuenta? Pero por yo, por supuesto, Marcel, mi bancada, por supuesto, esa es la pugna. Esa es la razón por la cual me están atacando. Porque me dicen que nosotros estamos poniendo en contra a la tropa de los oficiales. Falso, de falsedad absoluta. Lo que estamos es evidenciando que es una ley regresiva que está afectando a los más humildes, a la tropa principalmente. Y hemos embanderado esta lucha y créanme, Marcel, lo debería hacer 1.000.000 de veces. Yo sé que estoy en el lado correcto de la historia. Yo sé que estamos como bancada en el lado correcto de la historia. Y vamos a seguir defendiendo a los más humildes, a los más pobres, a la tropa. Vamos a seguir defendiéndolo. Pase lo que pase. Y por supuesto que lo hemos escuchado y hemos trasladado esas inquietudes a la mesa. Pero no le han parado bola, Marcel, a todas esas propuestas que la tropa tiene. No le han parado bola. Ese es el problema. Por eso es el ataque a mi persona. Porque hemos embanderado, ¿sí? Como no podía ser de otra manera, esta lucha de la tropa, de los soldados de mi patria. Sí quiero consultarle, asambleísta, el tema de Aquiles Álvarez. Ahí sí quiero preguntarle lo que está pasando allí. ¿Es una persecución política? Ahora sí le pregunto así directamente. ¿Es una persecución política o realmente hay responsabilidades de las presunciones por las cuales fue arrestado Aquiles Álvarez? Marcel, con claridad meridiana se lo digo. No como abogado porque no soy abogado, como político. ¿Sí? Esto es una persecución política a todas luces. Este caso Goliada es el mismo caso de Triple A con un refrito, ¿sí? Y por eso lo meten preso. Independiente de cualquier cosa, cuando usted analiza el procedimiento, ejemplo, el arraigo, el alcalde de Guayaquil tiene arraigo, es alcalde de una ciudad, no nada más y más menos que la ciudad más importante o una de las ciudades más importantes del país. Y no se tomó en consideración el arraigo y le dictan prisión preventiva. Uno. Dos, ya, estando ahí, bueno, un alcalde, hay condiciones, vamos a la cárcel 4. No, no a la cárcel 4, a la Tacunga. O sea, ¿qué más evidencia puede haber, Marcel, de que es una persecución política? ¿Y por qué es una persecución política el alcalde? Porque se ha convertido en una voz incómoda para el gobierno. El alcalde Aquiles Álvarez hace unas semanas planteó una serie de denuncias escalofriantes y dijo que iba a recorrer embajada por embajada denunciando. Ese tipo de cosas, obviamente que al poder lo va a incomodar. Y ya como no pudieron meterlo preso de entrada como querían en el caso Triple A, ahora le arman un refrito del mismo caso y lo meten preso. O sea, eso es atropellar toda norma, atropellar todo proceso. En ese sentido, todos nosotros estamos en alerta, Marce. Todos nosotros estamos en alerta. Porque esto es no solamente contra el alcalde Aquiles Álvarez. Y atento a los ciudadanos, atento a los medios de comunicación. Miren lo que ha pasado con este reglamento que han planteado las Fuerzas Armadas para censurar la participación de los medios de comunicación. Esto es brutal, Marcel. Atento con estos regímenes. Créame, se podría comparar la década del 70 con dictaduras, pero ya atroces, ¿no? Dictaduras militares se podría comparar este tipo de acciones del gobierno central y por supuesto también de algunos entes, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, Marcel. Y le reitero, si usted me pregunta si es
persecución política, pero se lo digo así, con todas sus Claro. letras, esto es una persecución política. Ahora, ¿cuánto pesa, asambleísta, esta manifestación que fue bastante nutrida el día de ayer en Guayaquil, de respaldo a su alcalde, Aquiles Álvarez, porque veíamos no solamente la presencia de concejales, sino incluso la propia esposa del alcalde, quien salió y dijo un día antes, mire, yo no soy política es mi esposo, pero hay violaciones que son imperdonables. Marcel, la participación ciudadana de ayer fue, créame, impresionante, así crea, impresionante, ¿no? Y la indignación ciudadana también cada vez está creciendo, porque estas cosas parecerían que a veces no calan en el ciudadano común, ¿no? Parecería que esto es intrascendente, pero no. Hay indignación colectiva, Marcel, por estos atropellos a los cuales se están llevando a cabo con autoridades de este tipo. O sea, ya hay las bolas, como decimos en los barrios, de que Pavel Muñoz debe cuidarse, que el alcalde de Cuenca debe cuidarse. ¿Sí? Así están las bolas ahora, ¿no? Porque ahí parece ser una lista de personas incómodas para el gobierno, personas incómodas para el régimen, donde la única opción que ellos han decidido es buscarles cualquier cosa para meterlos presos. Ese tipo de cosas, Marcel, eso lo veíamos en dictadura de los 70 pues, ¿no? Con la gente que se formó en la Escuela de las Américas. Ahí veíamos ese tipo de comportamiento. Mire, yo recuerdo que leí hace pocos días en varios tweets, hablaba acerca de una asamblea de ceniceros que pretendía llegar hacia allá cuando en los 80, en los 90 había ese tipo de prácticas en la Asamblea Nacional. Y digo esto, asambleísta, porque tras esta bronca que usted entiendo que mantiene, no sé si es mediática o no, el tema con Sergio Peña, realmente, ¿cuánto aporta eso, asambleísta, realmente? Porque hoy queremos que los legisladores realmente legislen y si hay una bronca, que sea una bronca legislativa por discutir los temas puntuales del país, ¿no? Mire, Marcel, yo de manera personal no tengo problemas con nadie, de manera personal. Tal vez tenemos puntos de vista distintos políticos. Este señor que llegó apoyado por nuestra bancada, llegó a la Asamblea y develó en realidad su posición. Yo siempre he defendido posturas, siempre he defendido posiciones políticas y principios, ¿no? El mundo está lleno de esto, Marcel, de personas que tienen esos comportamientos, ¿no? Que tienen piel de oveja, ¿no? Pero en el fondo son lobos, son gente que tiene criterios completamente distintos de lo que en algún momento decían. Si usted revisa videos de este sujeto de hace 8 meses, 6 meses, va a ver que estaba en contra de Noboa. Y ahora, si ve videos de este sujeto, ¿sí? Dice que está a favor de Noboa. ¿Quién le puede creer, pues, a una persona de ese tipo? Obviamente, él trata de montarse a una ola política, ¿no? A un momento político para buscar notoriedad, pero allá él con sus cosas, ¿no? Allá él con sus principios, allá él con su forma de vida, ¿no? Yo tengo una forma de vida distinta, mi vida es muy apegada a mi familia, la gente que me conoce sabe de dónde vengo, yo tengo una historia de vida que contar y espero seguir, digamos, en esa misma línea, de hecho, es parte de mi vida. Este señor, créame, he visto yo esto muchas veces. Eh, Tarde o temprano la historia lo pondrá donde debe estar, en el tacho de la basura. Teme a una sanción asambleísta, producto de lo que usted Pero refería yo, al yo no inicio. temo esas cosas, Marcel. Yo al único ser que le tengo miedo es a Dios. Que venga lo que tenga que venir. ¿Sí? Yo estoy aquí no para vivir una vida cómoda, yo estoy aquí para dejar un legado a mi familia, un legado de principios, un legado de acciones, un legado que implica pelear por quien debo pelear, que para mí son los más humildes. Esta postura firme del asambleísta Cuero de pronto no le ha traído complicaciones con las Fuerzas Armadas actualmente. No, no, la misma tropa me apoya, me ayuda. Sí, de hecho, hay un grupo de abogados que están dispuestos a sostener cualquier defensa jurídica a mi persona y a mi esposa. O sea, son gajes de este oficio, Marcel. Y créame que tener en contra a personas como el individuo que estábamos hace un momento hablando, para mí son una medalla. Que la asamblea me sancione por una situación que tiene que ver con una queja que me ha puesto este individuo, en realidad para mí es una medalla, no es una sanción. Sido parte de su recorrido como político, como activista. Yo lo he leído prácticamente, pero ¿cuánto, ¿cuánta resistencia puede tener alguien que hace política cuando le toca resistir ante los ataques de todos los sectores? Prácticamente cuando se ha buscado defender el derecho de un familiar asambleísta.
Mire, Marcel, la vida política y obviamente guardando las distancias que son abismales, de políticos que han trascendido, de activistas que han trascendido, ha estado, digamos, repleta de resistencia. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos nosotros, al menos los afrodescendientes, es la postura de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue preso 26 años y siguió de ahí, salió de ahí nada más y nada menos que a ser presidente del país. Yo no quiero compararme a Nelson Mandela, hay distancias pero inalcanzables con un personaje de esa naturaleza, solamente lo pongo de ejemplo en función de lo que usted plantea, ¿no? Que es la resistencia. Vamos a resistir, Marce, vamos a resistir. Podrán doblarnos, pero no nos van a quebrar. Yo he hablado con mis hijos y hablo permanentemente, hablo con mi esposa. Sí. Mi padre y mi madre ya no están aquí en este mundo. Lo más cercano que yo tengo a mi padre y a mi madre son los padres de mi esposa. Yo hablo con ellos y ellos me apoyan, mi familia me apoya. Entonces, si yo tengo el apoyo de mi familia, tengo todo, Marcel, tengo todo. Y venga lo que tenga que venir, que venga lo que tenga que venir. Aquí vamos a estar. Claro que sí. ¿Qué le depara al país asambleísta con todo lo que está pasando actualmente? Hay temas graves, temas de inseguridad, temas económicos también. Hay temas que deben ser tratados en la Asamblea Nacional que de pronto por alguna razón no son agendados. ¿Qué le espera al Ecuador en medio de todo esto? Mire, Marcel, así como vamos, vamos rumbo al despeñadero. Así clarito como vamos. Si no hay un golpe de timón, vamos a ir rumbo al despeñadero. Solamente en el tema de inseguridad. Un tema que yo vengo analizando y del cual he sido parte un buen tiempo, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico. Yo doy clases en la Universidad Estatal de Guayaquil y abordamos con los estudiantes estos temas. Fui gobernador 3 años de la provincia más grande del país. Actualmente soy asambleísta, en mi tercer periodo de asambleísta. O sea, algo hemos aprendido y algo tenemos que aportar en este sentido. Mientras no se cambie el enfoque del tema de inseguridad, esto va a seguir igual. Es decir, está bien el enfoque represivo, ¿sí? Al crimen organizado hay que atacarlo, pero paralelo a eso hay que tener un enfoque preventivo. Ese enfoque preventivo implica mejorar las condiciones de vida de este caldo de cultivo que es la delincuencia común. Por ese lado, me refiero a sectores urbanos marginales, sectores populares, sectores rurales. Si no se cambia esa estructura, ¿sí? Ese caldo de cultivo siempre va a estar allí. Es decir, eventualmente el que cae en delincuencia común puede caer en delincuencia organizada. Entonces tenemos que atacar los dos frentes. El un frente se ataca con prevención, el otro frente se ataca con un enfoque represivo. Esta gente solamente busca reprimir y pone en las calles sin ningún tipo de criterio, operativos por aquí, operativos por acá. Y esos operativos, que son miles de operativos, ¿sí? Dicho por ellos, ¿no? No tienen el efecto que debería tener, es decir, extraer gran parte de este caldo de cultivo y mejorar las condiciones de esos sectores. Si no se hace eso, si no se regresa a la institucionalidad, si no se le da el peso específico, por ejemplo, el SNAI, si no se le pone un ministerio que tenga un enfoque no solamente de reprimir y guardar gente en una cárcel, sino un enfoque de justicia, ¿no? Como antes era, eso no va a terminar. Las cárceles, como todos sabemos, son escuelas del delito. Entonces hay que tener allí un enfoque mucho más amplio de solamente reprimir o meter a un grupo de personas en las cárceles. Hay que tener un enfoque distinto. Desde el punto de vista social, lo reitero, mejorar las condiciones de salud, accesibilidad, mejorar las condiciones de trabajo, tener este esquema social potente para que, insisto, todo este caldo de cultivo, que son principalmente zonas rurales, urbanos marginales, ¿sí? Puedan tener el aporte del Estado, ¿no? Y esto se hace también trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, como ya lo hicimos alguna vez. Pero en la misma línea, Marcel, cuando una ministra de gobierno recién sentada dice, yo no voy a hablar con los alcaldes de las ciudades más importantes del país, ¿cómo usted puede ver un asunto estructural para manejar el tema de seguridad? No tienen, o sea, no lo tienen ni siquiera en el radar, este concepto que estoy planteando. Mire, asambleísta, a propósito de ese tema, el tema de las cárceles en el país es un tema de vieja data. Se han planteado censos, se han planteado alternativas, mejoras de seguridad, capacitación a quienes son guías penitenciarios, pero al final del día no vemos resultados positivos. Mire, Marcel, aquí toca, insisto, regresar a la institucionalidad que ya estaba instaurada, ¿no? O sea, aquí la gente se marea y se pone un poco, digamos, un poco torpe, ¿no?
O sea, aquí no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Si ya hubo una institucionalidad que dio resultados, no perfectos, cuidado se malentiende, o sea, las cosas no son perfectas. O sea, hay que buscar si la perfección en las cosas, pero no son perfectas las cosas. En ese sentido, si ya hubo un régimen, ya hubo una puesta en escena, ¿no? Que dio resultados, que se bajó la tasa de homicidio de 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes que se tenía. Sí, a 5,7. O sea, eso es una cosa que debería emularse, ¿no? Pero no, como lo hizo el correísmo, no, eso no sirve. Sí sirvió, señores, sirvió y bastante. Cuando se crearon UPC, unidades de policía comunitaria, en todo el país con un criterio de georreferenciación y dio resultados, pues bueno, sigamos con ese criterio. Me explico. Cuando ya en el plano social se crearon centros de salud tipo A, tipo C, tipo B en todo el territorio nacional, bueno, sigamos con esa puesta en escena porque dio resultado. Cuando se hicieron a lo largo y ancho del país carreteras que mejoraban la accesibilidad, sigamos con ese planteamiento. Cuando hubo un ministro de gobierno y ministro del interior, el ministro del interior se encargaba específicamente de gerenciar la policía y el ministro de gobierno se encargaba de articular gobiernos autónomos descentralizados, Asamblea Nacional, y dio resultados. Pues volvamos a ese esquema. No, quieren borrar todo lo que ya se hizo y poner en escena planteamientos y articulaciones que no funcionan. No funcionan, Marcel. Entonces, ese enfoque al cual me estoy refiriendo debería, pues, tomarse en consideración. Y si hay que mejorarlo, pues se lo mejora. Asambleísta, quiero agradecerle porque el tiempo siempre apremia, ¿no? Quiero agradecerle por este diálogo franco y abierto con etiqueta negra a esta hora de la mañana. Lo hice madrugar, asambleísta. No te preocupes, Marcel, estamos acostumbrados. Tranquilo, más bien gracias a ti y mi abrazo fraterno a esta tierra, a mi tierra natal, a la libérrima Esmeraldas. Abrazo para todos. Muchas gracias, asambleísta, muy gentil. Muchas gracias nuevamente.